Ay, ya si pachakuni me indayan en kichis. Kay wainacha, kay si pachata na paikunka. Cheka kanchaywan si pacha. Cheka kanchaywan wainacha. Ay anchu. Ay mi kachani. Kusa si paskuna. Iman cheka kanchaywan. Lucy, ¿verdad, señorita? Señoritas, kuna pucha yachachunchis, queswasinchis. Número piscay. Patara, iscay patara, 15 patara, taba patara, pisca patara. Libro número 5. Es un poquito más complicado, pero vamos a trabajar acerca de un tema que es súper importante. Dice, a ver, Huñucuna. Ajá. ¿Qué es Huñucuna para ustedes? La conjunción. Dice, Tupachijina sete Huñucuna. ¿Qué será para usted? A ver. Tupachijina sete Huñucuna. Muy bien. Las conjunciones copulativas. ¿Para qué sirve? Bien clarísimo. Copular. O sea, va a servir que una idea que otra idea de este lado y las dos ideas les va a unir. La vez pasada hemos trabajado lo que es la conjunción wan. ¿Qué significaba? Y ahora vamos a trabajar lo que es la conjunción ta. Profe, ta. ¿Una conjunción? Sí, es una conjunción en quechua. Pero es una conjunción ¿qué? Dependiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este ta? Significado copulativa. ¿Y qué significa? Y. Pero profe, ¿por qué has puesto 3 puntos suspensivos? Pues ahí. He puesto porque esta conjunción por sí solito no tiene significado. Necesita un sustantivo, o sea, una raíz, para que tú puedas agregar este sufijo y recién adquiere el significado. Ejemplito. Canta. Y tú. Paita. Y él. Mire, acá. Esta es la regla. Mire, observe. Le dice que debes tener un suti, un sustantivo, más el ta, como les indica aquí. Si no agregas a un sustantivo este sufijo, simplemente no tiene significado. Ojo, no tiene significado. Cuidado después que me digan, profesor, que usted ha explicado de esta forma, pero yo he entendido de esta forma, al final me he complicado. Mana, yo sí más, ya se han dicho. Usa. A ver, ejemplo clarito. A ver, can. Can es un sustantivo. Canta. La agrego, mira. Canta. A ver, profe, para los animales también funciona. Michi. Michita. Entonces, ¿qué significa canta? Y tú. Michita y el gato. A ver, profe, con los miembros de la familia. A ver, ususi. ¿Qué es ususi? Muy bien, hija. Ususi. Ta. Y la hija. ¿Estamos? Muy bien. ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál es el propósito? Que tú aprendas a juntar una oración con la otra oración, utilizando la conjunción y. Acá conjunción y. ¿Cómo funciona esto? Debes tener un sustantivo más el sufijo ta. Entonces significa canta y tú. Michita y el gato. Ususita y la hija. Sucesivamente puedes agregar más sustantivos aquí. Y vas a poder trabajar la conjunción y. ¿Ya? Muy bien. Chayna kaftinta si pachakuna no canchis kaita picharapchunchis. Kawari picharapchunchis. ¿Ya? Picharapuchunchis. Pichapa. Kaita amara. Kaita amara.
Vamos a la gramática. ¿Cómo va a funcionar en la gramática? Es el propósito, chicas, ¿no? Luego ustedes me tienen que hacer la actividad que les estoy enviándoles. Pero siempre teniendo en cuenta la gramática. Mira acá dice sujeto, objeto, verbo. Más sujeto, objeto y verbo. O sea, profe, ¿voy a tener dos oraciones? Claro que sí. Una oración de este lado, otra oración de este lado. ¿De qué te va a servir el tag? Para unir. ¿Ya? Para unir. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dice acá. Julia Chaiwata mi hum. Canta Jovita mi hum. En castellano, ¿qué significa? Julia, a ver. Julia come pescado. Y, miren, y tú comes cuy. Nuevamente, a ver. Recuerden. Julia come pescado. Ahí está la conjunción, mira, mira. Y tú comes cuy. ¿Claro? Listo. Entonces, respetando arriba. Aquí tienes la primera oración. Aquí tienes la primera oración. Y la conjunción le va a unir estas dos oraciones. Miren. Y la segunda y la segunda oración. Ahí tienes la conjunción. Y clarito. Ama pantanquicho sipacha. Chaynata kan susikuyamanta ruanaiki. Chaninta kelkanaiki. Ñawpaqtaqa nuqaq ruwasqayta qhawanayki. Mana qhawanki chayqa mana allintachu ruwanki. Ya sipacha? Qhawaychis. Kaychapi hunt'ari maykunata qillqasunchis. Qhawarichi. Iman qhawarichi? Qhawarichi. ¿Qué significa qhawarichi? A ver. Ah, muy bien. Ejemplo. Qhawarichi, ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro mi gramática y hago lo mismo. Profe, puede ser pasado, presente, futuro, las oraciones. ¿Y la conjunción puede colocar esas oraciones? Claro que sí. Miren, primero trabajemos. A ver. Dos oraciones y suficiente para ustedes. A ver. Dígame. Carlos. A ver, objeto. Wasi. Para que sea objeto, ¿qué debe haber? Pi. Wasipi. Puño. ¿Qué es puño? Dormir. Puño. Al siguiente. Paita. A ver, pai. Pai. Ahí tienes taj. Paita. Canchapi. También otro objeto. Recuerden siempre ver. Canchapi. Puri. ¿Qué persona es? Tercera. Entonces conjugo en tercera persona. Puri. A ver. Carlos, Wasipi, Puño, Paita, Canchapi, Puri. Entonces, ¿se respeta la gramática? Sí. Acá tiene la primera oración hasta aquí. Chaimantata. Kai. Jamuichis. Y. La segunda oración. Todo esto. Y. Él camina en la cancha. Despacito.
duerme en la casa. Siguiente. Y él camina en la cancha. Estoy uniendo dos oraciones. Ojo, estoy uniendo dos oraciones. La vez pasada les indicaba lo que es Juan, Juan, José, Juan, cancha, pipuglia. Juan y José juegan en la cancha. Por eso utilizaba lo que es Juan. En este caso estamos trabajando lo que es ta. Es un sufijo dependiente. Las conjunciones copulativas son conjunciones dependientes. O sea, cuando digo dependiente significa que necesitan una raíz, un sustantivo, para que pueda adquirir su significado. El siguiente ejercicio. A ver, Iskay. ¿Qué van tucuchunchis? Iskay. A ver, no canchis. A ver, vamos a trabajar. No canchis. Chagrapi. Chagrapi. Trabajar. Yankan. Acá sí lo vamos a poner para que se diferencia. Yankan chis, coma, mamaita, wasipi. Muy bien. Waikun. ¿Qué he hecho? Miren, no canchis, chagrapi, ya canchis, mamaita, wasipi, waiku. ¿Claro ejemplo? Muy bien, miren. Siempre se repite la gramática. Si no respetas la gramática, nunca vas a aprender un idioma. A no ser que por contacto social, que aprendas. Entonces, por tal motivo, como estás aprendiendo nuestro idioma quechua, el quechua de los incas, aprende la gramática. No canchis, chagrapi, yancanchis, mamaita, wasipi, waiku. Punto al final, porque son oraciones. ¿Ya? Muy bien. Otro ejercicio. Si Pascuna San Martín Piachanku, no cata wasipi yancani. ¿O no, chicas? Pues así no. Claro, miren. Si Pascuna San Martín Piachanku, no cata wasipi yancani. ¿Claro? Muy bien. Otro ejercicio. Cancuna patarapi kelcanquichis no canchista patarapi ñawinchanchis. ¿Ya sí va a ser una? Anchelata yancanquichis ama pantaspa ama pencatuspa queso asiminchistaca rimanki sumaqta ichaqa kay videota allinta qawanki, chay imagina llank'anaykita apachimuwanki. Tupa